Muy buenos días. ¿Ahora sí? Bueno, qué bueno que fueron superadas las fallas técnicas. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, qué bueno verles desde este lugar y más aún bueno ver caras nuevas que pues no había visto, pero la gloria sea para Dios porque no es casualidad que en esta mañana estemos reunidos. Entonces damos gracias a Dios y los invito a que me acompañen en oración para colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, quien es el que prepara nuestros corazones para recibir su palabra. Querido Dios, Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de tener un tiempo, Señor, con tu palabra. Gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor, y gracias porque eres tú quien colocas ese querer y ese hacer en nuestros corazones por tu buena voluntad. Yo te ruego, Señor, en esta mañana que prepares el corazón de cada uno de los miembros que estamos acá. Que seas tú, mi buen Dios, permitiéndonos poder tener la capacidad de entender tu palabra. Regálanos de tu sabiduría, Señor, de la llenura de tu Santo Espíritu, y llévanos, sobre todo, Dios, a poder vivir tu palabra, porque tú nos las has dado para poder ponerla en práctica. Y te rogamos que nos guíes, Señor, en esta oportunidad a meditar en ella. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana, pues, siguiendo con el estudio que se viene desarrollando de la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, en esta mañana vamos a estar en el capítulo 4, ¿cierto? Y es algo importante porque Pablo viene hablando de unas características de un grupo de personas que resaltan a nivel de la iglesia y de la obra de Cristo. Y el hermano Andrés nos habló de diáconos la semana pasada y del perfil que estos deben tener. Sin embargo, el Señor sigue hablando y sigue hablando a Timoteo. Timoteo era un instrumento utilizado por Dios. Recordemos, para aquellos que lo saben y aquellos que no lo saben, Timoteo estaba liderando una iglesia en Efeso en esos momentos, ¿cierto? Y el apóstol lo colocó allí por algunas dificultades. El apóstol Pablo lo coloca para que pueda estar pendiente de esta obra en Efeso. Entonces, vamos a desarrollar en esta mañana los versículos del 1 al 16 y le coloqué como título el perfil de un buen siervo, ¿cierto? No es casualidad tampoco que hubiésemos cantado una alabanza esta mañana relacionada con ser siervos para la gloria. Sin embargo, yo lo podría también considerar como el perfil de un buen creyente, porque todos hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Algunos de manera diferente, liderando, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos la responsabilidad de servirle. Y por eso es que en esta mañana vamos a mirar lo que Dios le habla a sus siervos, a los que Él coloca como guía para poder organizar su obra. Y quiero que pensemos en esto, que un buen siervo se forma en la verdad, se disciplina en la piedad y se entrena en el servicio completo. Hay tres palabras que resaltar: el formarnos, el disciplinarnos y el entregarnos. Hace parte de nuestro servicio a Dios. Y es responsabilidad nuestra que nosotros tengamos esas características, ¿cierto? Porque hace parte de lo que nosotros tenemos que actuar, de lo que nosotros tenemos que colocar en el desarrollo de nuestra vida como creyentes. Y bueno, vivimos actualmente en un mundo donde podemos ver que la verdad se negocia, ¿cierto? Y la fe es relativa. Para algunos pueden pensar, ¿puedo creer en esto o no puedo creer? Entonces, el mundo en el que vivimos es un mundo caótico, lleno de pecado y de oscuridad. Pero si nosotros tenemos algo claro, que es nuestra meta en Cristo, pues vamos a poder permanecer fieles y firmes frente a todo lo que el mundo ofrece. Ahora bien, el apóstol Pablo
en este pasaje le habla a Timoteo de carácter urgente, ¿cierto? Dándole instrucciones, que esté atento porque realmente vienen dificultades, tiempos postreros donde habrán engaños y todas estas cosas. Sin embargo, vamos a desarrollarlo más adelante. Y obviamente, esto pues no es una sola advertencia para Timoteo. Esto es para todos los que hemos creído en Cristo, que tenemos que estar alertas, que debemos nosotros estar totalmente atentos, porque el mundo en el que vivimos es un mundo que trata de absorbernos y de dañar nuestra fe y debilitarnos. Ahora bien, podemos considerar que nosotros como creyentes, si lo llevamos a un plano de una ilustración, somos ese faro que Dios coloca para iluminar el camino. Nosotros somos esa guía, esa luz que Dios refleja, por lo tanto debemos estar firmes, ¿cierto? Así los vientos soplen, así haya tormenta, así esté oscuro, el faro se encarga de alumbrar para guiar al navegante. Eso somos nosotros. En este mundo de oscuridad, de tinieblas, de corrupción, somos esa luz que Cristo ha puesto para poder guiar a otros hacia Él. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, vamos a desarrollar lo siguiente. El primer punto, y lo vamos a ver en los versículos del 1 al 5, y es que el siervo debe estar alerta ante el engaño espiritual. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente. Si quieren, me siguen la lectura. Y dice la palabra de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Entonces, Pablo introduce este capítulo con una advertencia profética, ¿cierto? Y él la hace desde la autoridad del Espíritu Santo, mas no desde la autoridad de él, ¿cierto? Por eso empieza diciendo que el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Por qué? Porque él da toda la autoridad a Dios, no de él. Y esto no sale de un pensamiento de hombres, sino Dios se lo revela al creyente. Y en este caso se lo manifestó a Pablo, y Pablo se lo transmite a su estudiante, a su hijo espiritual, como él lo llama, Timoteo, ¿cierto? Ahora bien, esto de que nos habla el apóstol, donde nos dice que algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios, eso en el final de los tiempos se llama apostasía, ¿cierto? Es el abandono deliberado de la fe consciente, ¿sí? Y esto va a suceder, y está sucediendo, lo podemos ver en tiempos actuales, y seguirá sucediendo y cada día será peor, ¿sí? Si nos imaginamos, muchas veces podemos considerar, para traerlo a una ilustración, un barco anclado, ¿cierto? Ese barco que tiene un ancla y que se siente seguro allí mientras la marea sube, pero resulta de que ese barco lentamente se va alejando del ancla. Cuando viene a ver, está inmerso en una tormenta o inmerso en algunas corrientes que sencillamente ya lo han alejado tanto del ancla que no se mantiene firme en lo que es y que no se mantiene en la verdad. Entonces, eso es lo que sucede o lo que va a seguir sucediendo al final de los tiempos. Y el apóstol le advierte a Timoteo que esté atento, que esté alerta, porque eso es una estrategia
y una herramienta que utiliza el enemigo, obviamente para debilitar la fe del creyente. Y a eso debemos apuntar. Entonces, nosotros como siervos de Cristo debemos estar alertas ante el engaño espiritual. Y este engaño sigue diciendo que viene de falsos maestros que dan doctrinas falsas solamente de pensamientos humanos, o sea, leyes de hombres, como el no casarse, o sea, el celibato, o no comer ciertos alimentos, como lo manifiestan que Dios lo dio al principio de su palabra, ¿sí? Pero Cristo, sabemos que Cristo ha roto con toda regla de la ley. Y lo más importante es que Dios nos permite poder entender en los versículos del 4 en adelante que el apóstol le recuerda a Pablo que todo ha sido creado por Dios y que no existe nada malo en ello y que todo lo que hizo Dios es bueno, ¿cierto? Entonces, que se ratifique en la verdad en la que cree y que asimismo le permita poder entender a la iglesia de que si es santificado por la palabra y por medio de la oración, podemos tomarlo. El versículo 4 dice: ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Y el 5 dice: pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. ¿Sí? Ahora, es importante entender que el siervo debe discernir entre las señales y enseñanzas que todo lo que Dios ha creado es bueno. Y que si vienen con alguna corriente de doctrina o algún mensaje totalmente diferente a esto, pues nosotros, mediante la oración y la palabra, estemos totalmente alertas para que Dios nos muestre cuál es la verdad y nos mantenga en ella. Y que no creamos ninguna otra enseñanza falsa que venga a distorsionar la verdad en nuestra vida. Entonces, como creyentes, nosotros debemos tener la prioridad de estar atentos en todo momento, ¿sí? Porque ellos también van a utilizar frases religiosas o artimañas del enemigo, ¿cierto? Para seducirnos y para que entre esa verdad a nuestra vida y que nosotros podamos creerla. ¿Qué piensan ustedes si yo les pongo un ejemplo de un frasco que diga agua bendita 100% espiritual aprobada por ángeles? Vendido. ¿Sí? ¿Cierto? Y su símbolo es una cruz dorada. Pues eso suena fabuloso, ¿sí? Pero al leer la letra pequeña del frasco, nos damos cuenta que no es ni bendita, que no es ni siquiera agua y que son solo sustancias tóxicas. Ellos nos venden un frasco, nos venden una verdad, pero realmente en el trasfondo viene contaminada y dañada para hacer, y viene dañada sí para hacer más daño. Entonces nosotros debemos estar atentos cuando nos venden o nos ofrecen algo que parezca espiritual, porque debemos discernir y debemos estar totalmente alertas. Y eso es lo que Pablo hace en estos primeros versículos. Recordarle a Timoteo la verdad de la doctrina y dónde debe estar cimentada la fe. Y que no debe dejarse distorsionar, sino totalmente arraigado en lo que Dios ha hecho y lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces los primeros versículos nos hablan, es eso, una parte doctrinal donde el apóstol le recuerda todo lo que debe estar atento en su diario vivir, porque lo vamos a enfrentar. Y nosotros como siervos del Señor también estamos expuestos, ¿cierto? En nuestro trabajo, en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana, estamos expuestos a eso, a estar contaminados. Nosotros debemos estar alerta en qué es lo que vemos y cómo lo filtramos, ¿sí? Hay algo importante. Nosotros estamos discerniendo lo que consumimos. A veces nosotros ingresamos a esas aplicaciones, ¿sí?, de las redes sociales y perdemos mucho tiempo mirando cosas que verdaderamente no edifican nuestra vida, ¿sí?
sino que simplemente son atractivas a nuestros ojos y pues nosotros nos dejamos llevar. Pero sí discernimos lo que consumimos. Sí vemos realmente el trasfondo de lo que estamos alimentándonos. Ahora, adicionalmente a eso, nosotros como siervos de Cristo estamos enseñando a otros a discernir o a filtrar también lo que consumen. Tenemos esa responsabilidad, porque como creyentes en Cristo y arraigados en la fe verdadera, debemos manifestar totalmente lo que Cristo ha venido a dar, ¿cierto? Y eso no solamente basta con tener una buena intención de querer hacerlo, ¿cierto? Si nosotros no estamos anclados a la verdad, mis hermanos, créanme que vamos a naufragar, porque lentamente nos alejamos. Y cuando venimos a ver, estamos totalmente distanciados, que no podremos discernir de lo que es la verdad y lo que no. La única manera de nosotros mantenernos totalmente firmes es manteniendo una estrecha relación con nuestro Dios a diario, porque Él es quien nos va a alimentar y quien nos va a nutrir en nuestro espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo viene a decir de ahora en adelante. Entonces, lo primero que fundamenta Pablo en el principio de este pasaje es dónde está la doctrina, dónde estás tú, dónde estás cimentado. Dios es el dueño de todo y Él es quien te da todo y te provee todo, y simplemente con acción de gracias y por medio de la comunión con Él lo santificas, ¿cierto? Entonces, una de las verdades que nos dejan estos 5 versículos es que la santificación viene por la palabra de Dios y la gratitud a Dios. ¿Sí? Ahora bien, seguimos adelante y veremos un segundo punto. El buen siervo no solo enseña, sino que se alimenta y se ejercita. ¿Sí? Y es allí donde ya viene a la práctica, es allí donde nosotros tenemos que actuar. Y es donde nos corresponde a nosotros tener la posibilidad de trabajar. Y esto lo vamos a desarrollar en los versículos del 6 al 10. Y dice: Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas del mundo y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarte en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Con esto podemos ver que el apóstol le está diciendo a Timoteo: el liderazgo espiritual no es improvisado. Si Dios te ha colocado a ser un ministro de Él, un siervo de Él, un líder de su obra, debes esforzarte, debes trabajar, debes tener disciplina, compromiso. Y vuelvo y lo repito, el apóstol se lo dirige a Timoteo, una persona que estaba a cargo de una iglesia. Sin embargo, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado ministerios y nos ha dado responsabilidades. Y cada uno somos líderes donde Dios nos coloca, porque Cristo nos ha hecho a nosotros cabeza, ¿cierto? Y por eso nosotros debemos trabajar, porque somos siervos de Él. Independientemente si es hombre o mujer, cada uno tenemos roles y cada uno tenemos personas a cargo. Por lo tanto, somos líderes. Y esto nosotros debemos tenerlo claro, ¿sí?
porque no es improvisado el liderar, hay que trabajar para ello, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, es algo importante, un buen líder se forma en lo secreto, no en público. El buen líder se forma en su relación con Dios, en la lectura de su palabra, en las disciplinas espirituales que practique, ¿cierto? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, entre otras. Entonces, el buen liderazgo nace de eso, de esforzarme y trabajar para crecer. Y él hace una relación, ¿cierto? Donde dice que el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Y podríamos considerar un atleta. Un atleta no gana una carrera o no gana una etapa deportiva por casualidad. Cada día se levanta, se sacrifica, se esfuerza y tiene el deseo de cumplir metas. Así mismo nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad de ejercitarnos espiritualmente. ¿Para qué? Para cumplir las metas que Cristo nos ha dado, para poder corresponder con ese llamado al cual hemos sido. ¿Sí? Y nosotros debemos esforzarnos. Así también podemos entender que no basta con conocer la verdad, hay que vivirla y hay que compartirla. Somos responsables de alimentarnos. Por eso el punto habla de que un siervo no solamente enseña, ¿sí?, sino que se alimenta y se ejercita para poder llevar a cabo un mejor servicio. Y no lo vamos a hacer por casualidad o si nos alimentamos una vez a la semana. Si nos alimentamos una vez a la semana, créanme que vamos a estar débiles y no vamos a corresponder con la responsabilidad que Dios nos ha dado y vamos a fallarle a Dios. La alimentación es diaria, así como el atleta lo hace diario, con rigurosidad, con esfuerzo y con sacrificio, que abandona ciertas cosas para cumplir los objetivos. Asimismo nosotros como creyentes debemos también tener esa meta de servir al Señor y de poder crecer cada día en el conocimiento de su verdad, para poder alimentarnos bien y poder enseñar bien. ¿Sí? Perdón, mi hermano. Ahora bien, el apóstol dice que también el esfuerzo o el sacrificio tiene bendición para esta vida y para la venidera. Ahora bien, podemos entender que el esfuerzo físico es limitado, ¿sí? Si nosotros logramos hacer ciertas cosas y esforzarnos físicamente, vamos a tener un límite. Pero cuando nosotros trabajamos para Dios, con Dios no hay límites, porque Él es quien nos está sosteniendo. Él es quien nos está ayudando a crecer. El atleta, vuelvo y lo repito, un atleta llega hasta su límite. Si tiene un récord, siempre va a tratar de mejorarlo, pero por lo general siempre va a estar muy cerca de él. Pero cuando nosotros nos ejercitamos para el Señor y Él nos pone a trabajar, siempre cada paso que damos es aún mayor al que hemos logrado, porque la obra es de Dios, no es nuestra, y las capacidades son dadas por Él. ¿Sí? Asimismo, también podríamos entender que nosotros cómo estamos entrenando nuestro espíritu. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Nos alimentamos diariamente de la palabra? Y es un llamado a que podamos tener una comunión diaria con nuestro buen Dios. Eso es lo que Él nos pide, que nos capacitemos y nos instruyamos cada día en la verdad de Él. No nos conformemos con solo migajas. A veces somos conformistas y simplemente con lo que nos alimentamos un domingo a la semana. Dios quiere más de nosotros y quiere una relación constante y en totalmente crecimiento. Dios no quiere que nos conformemos con solo migajas espirituales. Hay hábitos en nuestra vida
¿Realmente hay hábitos para ese desarrollo y ese crecimiento o ese alimento? Hermanos, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en torno de un mundo que nos rodea y nuestra influencia a nuestro alrededor nunca va a ser más si nosotros tenemos una disciplina fortalecida y edificada en Cristo. Cuando nosotros nos dejamos instruir por el Señor y utilizar por Él, nosotros simplemente vamos a dar el resplandor de la gloria de Dios porque somos un instrumento de sus manos. Dejémonos utilizar y no nos conformemos con simplemente lo que tomamos una vez a la semana. Avancemos hacia la meta de creer en Él y de servirle y de ser útiles. ¿Sí? Porque en el momento de que vengan pruebas a nuestra vida, si no nos alimentamos bien, si no nos ejercitamos bien, pues sencillamente vamos a fallar y nos vamos a dejar llevar por la prueba. Pero si estamos fortalecidos, vamos a soportarla, porque estamos ahí pegaditos de Dios y Él está allí sosteniéndonos y vamos a estar totalmente ejercitados para recibir la prueba, lo que Él nos coloque, porque nuestra fe está en Él y nuestra confianza está en Él. Y una de las verdades que nos dejan estos versículos es que la vida como creyente no es pasiva, requiere esfuerzo, práctica y perseverancia. No podemos quedarnos con lo que nos alimentamos pocamente una vez a la semana. Debemos esforzarnos por parecernos cada día más a Cristo. Debemos practicar lo que Él nos enseña en su palabra y debemos ser constantes y perseverantes porque somos débiles. Y tomo palabras que dice el hermano Quique cuando estaba dando la reflexión de la cena. Somos así fluctuantes, un momento estamos arriba, otro abajo, y si nosotros no estamos fortalecidos, pues sencillamente vamos a fallar porque estamos débiles. Y ya para ir culminando el pasaje, estamos en los versículos del 11 al 16. Y como punto podríamos mirar que el siervo es ejemplo de constancia y perseverancia en la verdad. Y le pido el favor al hermano Jorge, si puede leer los versículos del 11 al 16. Por favor. Dice la palabra del Señor: esto mando y enseño. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, hermano. Muchas gracias. Entonces aquí vemos que el apóstol anima a Timoteo a ser constante y perseverante en la enseñanza de la verdad y que no se deje intimidar. Sabemos que Timoteo era joven, ¿cierto? Comparado con otras personas que pertenecían a la congregación. Entonces Pablo le recuerda a él que no se deje intimidar porque la obra es de Dios, ¿cierto? Y que obviamente la juventud no quiere decir que no esté dado una fe verdadera. La fe verdadera está cimentada en mi relación con Dios. ¿Sí? Yo puedo ser joven, pero si tengo una correcta relación con Dios, Él me hace crecer, a madurar y me edifica. ¿Sí? No tiene nada que ver si soy joven o si soy ya una persona de avanzada edad. La obra es de Dios y mi relación con Él es la que me sostiene.
Y es por eso que puedo ser constante. Y es por eso que puedo ser perseverante y mantenerme fiel, ¿cierto? La manifestación de la autoridad espiritual no se impone, ¿sí? Por la edad o por títulos que podamos lograr. Ella está fundamentada en mi fe, en mi comunión con Dios, en mi constante relación con Él, en mi testimonio y en mi vida como creyente. Allí está fundamentada mi madurez. Si yo creo en la verdad y estoy arraigado a ella, entonces Dios, Cristo, me hace maduro, ¿sí? Comparado con otras personas que pueden llevar años, pero si su relación no es la correcta o no están en el lugar correcto en la comunión con el Señor, pues sencillamente su fe es débil, ¿sí? Y su vida como creyente pues no es tan edificante. Asimismo también lo exhorta a que no descuide el don que hay en él. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, debemos ponerlos al servicio, debemos trabajar para él, ¿sí? Y no descuidarlos. Debemos ser constantes y perseverantes en esto. Obviamente, cuando nosotros estamos en la correcta relación con nuestro Dios y nosotros somos constantes y perseverantes en la verdad, esto debe reflejarse en nuestra vida. Como creyentes debemos crecer y eso debe ser visible, o sea, para todos. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en mi vida y Él es el que me lleva a crecer. Si yo me veo estancado o simplemente mi crecimiento no es mucho, tengo que revisar cómo está mi comunión con el Señor. Tengo que revisar cómo estoy alimentándome, ¿sí? El siervo de Dios debe predicar con su vida, ser un ejemplo para su entorno. Asimismo también podemos considerar que cada día debe haber un avance que nos lleve a ser más semejantes al Señor Jesús. Y si hay áreas de nuestra vida en las que tenemos debilidades, pues sencillamente coloquémoslas en las manos del Señor y que Él sea trabajando en ellas. Y que al pasar un tiempo ya no sean debilidades, ¿cierto? Y por ahí no podamos fallar. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida, porque es mi relación con el Señor, es la manera como Él me habla. La oración es otra disciplina que debo ejercitar, porque es la manera como me comunico con el Señor. El cierre de este capítulo, en el versículo 16, nos habla de una exhortación importante. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen, ¿cierto? No le está diciendo que va a perder la salvación, ¿cierto? Sino simplemente está diciendo: tú eres una herramienta de Dios y eres un ejemplo a seguir. Por lo tanto, todos te van a estar mirando. Él te ha colocado como líder de una iglesia. Todos los ojos van a estar puestos en ti. Por eso ten cuidado cómo vives y de lo que enseñas. Y es por eso que nosotros debemos ejercitarnos cada día en nuestra relación con Dios. Como líderes de un ministerio, o como líderes de nuestros hogares, o como líderes en el lugar donde el Señor nos haya colocado, nosotros estamos siendo el objetivo de las miradas, ¿cierto? Por lo tanto, debemos ver cómo vivimos y estar atentos de todo lo que hacemos. Debe haber una coherencia entre lo que nosotros predicamos y lo que vivimos. Debe ser consecuente todo lo que hacemos, ¿cierto? El siervo debe tener una vigilancia constante sobre su vida personal
y su enseñanza. Nosotros no podemos descuidarnos en esto, porque somos responsables, los que Dios ha colocado como líderes de la iglesia, de poder guiar a su iglesia, a su pueblo, lo que Dios más ama. Tenemos una gran responsabilidad. Hermanos, el Señor nos ha dado la oportunidad de servirles. Sirvámosle con amor, con alegría, con devoción, pero nos toca esforzarnos, nos toca sacrificarnos, nos toca trabajar. Para terminar, podemos pensar que el apóstol no le escribió esto, o no escribió esta carta a un líder veterano. Él se lo escribió a un joven que podría presentar debilidad, ¿cierto? Y que podría desanimarse. El versículo 15 habla de algo importante, y en la versión Nueva Traducción Viviente dice entrégate. En la Reina Valera habla de permanece. ¿Sí? El versículo 15 dice: presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas, para que todos vean cuánto has progresado. El Señor nos pide que permanezcamos, que seamos diligentes a todo esto que nos ha dicho, con el único propósito de que podamos avanzar, de que podamos progresar y de que nuestra vida como creyentes sea exponencial, o sea, en un crecimiento significativo, y que no sea lineal, sino simplemente creciente. El mundo en el que vivimos se aleja de la verdad. Y Dios, como hijos de Él, como siervos, como creyentes, nos llama a ser fieles. Así como Timoteo. ¿Sí? Debemos reconocer peligros que estén a nuestro alrededor. Filtremos todo lo que vemos. Estemos atentos de dónde están las estrategias del enemigo, pues Él conoce nuestras debilidades. Por lo tanto, tratémonos de apartarnos de ella, ¿cierto? Y resistamos. Ejercitémonos también en la sumisión a Dios, que Él nos dará la victoria frente a cualquier tentación, ¿ya? Y que perseveremos como ejemplos vivos del Evangelio y de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hoy el llamado de nuestro buen Dios es a que cada día, como siervos de Él, podamos crecer a la imagen del Señor Jesús. No es fácil, mis hermanos, pero sí es posible por la gracia de Dios. Simplemente Dios necesita líderes que vivan lo que enseñan, que se ejerciten para la sumisión a Dios y que cuiden la sana doctrina, como si de eso dependiera la eternidad. Debemos estar cuidando todo en nuestra vida, porque Dios nos utiliza como herramienta en sus manos y no sabemos cuántas vidas podemos impactar con esto. Seamos ejemplos de constancia, de perseverancia, de obediencia, de santidad. La gloria es para Dios porque nos deja la oportunidad de tener herramientas que alimentan nuestra vida. Y una de ellas es la lectura de la palabra. Y hoy ha sido claro al decirnos qué debemos hacer. Como hijos de Él, tomamos la decisión de seguirle. Entonces hay deberes y hay responsabilidades que tenemos que asumir. Y esto, lo que Él nos ha dicho hoy, es una de ellas. Los invito a orar, mis hermanos. Bueno, antes les digo, en un mundo que se aleja de la verdad, Dios nos llama a ser fieles como Timoteo. Debemos reconocer el peligro, ejercitarnos en la piedad y perseverar como ejemplos vivos del Evangelio. Querido Dios Padre, te damos gracias
porque tu palabra es verdad. Hoy, Señor, nos has hablado, Señor, de una manera clara, bendito Rey, donde tú nos das instrucciones que debemos tomar como es costumbre. Señor, en tu palabra nos dices que el que esté dispuesto a seguirte, Señor, debe abandonar su vana manera de vivir y tomar la cruz y seguirte. Y la cruz requiere esfuerzo, sacrificio, compromiso, manifestación de amor, dedicación. Y vamos a enfrentar diversas pruebas a lo largo de nuestra vida. Pero yo te ruego, Señor, que permitas que nuestro corazón pueda aferrarse a la verdad que nos has enseñado hoy, Señor, y podamos mantenernos fieles. Que no importa lo que esté a nuestro alrededor, nos permita poder identificar, Señor, las acechanzas del enemigo y que trata de debilitar nuestra fe. Por favor, Padre, ayúdanos a crecer cada día más a la imagen tuya. Y si hay algo en nuestra vida que impide crecer, Señor, por favor, quítalo. Si hay necesidad, Señor, de ser corregido, probado, disciplinado, hazlo, Dios, con el único propósito de que cada día podamos parecernos más al Señor Jesús. En Cristo Jesús, nuestro amado Dios, te lo pedimos. Amén. Amén. Versículo para recordar, 1